Hola, Dios te bendiga. Queremos compartir contigo en esta hora la palabra de Dios. Segunda a los Corintios, capítulo 12, versículo 9, para poder considerar la palabra de Dios. Bástate la gracia divina. Dice la Escritura, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El apóstol Pablo, un apóstol muy amado y muy apreciado de parte de Dios, pasó por una circunstancia inexplicable, por un escenario del cual él deseaba una respuesta. Oró con insistencia a Dios. 3 veces estuvo orando con un propósito, que Dios le diera la respuesta anhelada. Y la respuesta fue, bástate mi gracia. Entender entonces que la gracia de Dios, el favor de Dios era suficiente, era adecuado en medio de lo que Pablo estaba pasando. Pablo quería que le quitara el sufrimiento. Sin embargo, Dios no le quitó el sufrimiento, le explicó o le dio en particular las líneas para que él supiera cómo subsistir en medio de las circunstancias y que había un propósito que ciertamente iba a ser perfeccionado. Esto es, llevado a ser completado, llevado a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo, y que de igual manera entonces era necesario ese sufrimiento. Estas debilidades nos hablan de incapacidades, nos hablan de situaciones que somos vulnerables. Por ello entonces dice el Señor que debería de gloriarse en medio de las debilidades. Esto es sentirse contento, sentirse alegre porque llevan un propósito. Cuando sabemos que todo lo que pasa en nuestras vidas lleva un propósito, entonces le agradecemos a Dios. Este quebrantamiento que Pablo estuvo llevando era con un propósito, ya que el quebrantamiento es un requisito de Dios para que seamos más útiles, más productivos y sobre todo instrumentos fieles e idóneos a Dios. Es por eso que entonces hoy es importante saber que cuando lleguemos a la presencia de Dios, el Señor no nos va a decir cuántos logros has tenido, no nos va a decir qué has hecho por mí, sino antes bien el Señor nos va a permitir en medio de las circunstancias aprender más de Él. Es por ello que Él quiere hacer las cosas a través de nuestra vida. Todo esto nos va a llevar a entender lo que Pablo dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy. No es en tus fuerzas, no es tu autosuficiencia, es la gracia de Dios obrando en tu vida. ¿Hay algo que Dios esté arrancando en tu vida? ¿Hay algo en lo que usted esté confiando más que el Señor? Yo creo que en todos los aspectos debemos saber que Dios está trabajando en nuestras vidas. Por ello, hoy se hace importante y necesario comprender que Dios tiene un propósito y que de manera particular nos va a llevar hacia la plenitud y hacia la madurez. Esto es para conformarnos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo, Romanos 8:29. Nos lleva a entender entonces que es importante y que esto se va a lograr en la medida en que nosotros estemos dispuestos. Pablo aclara, Gálatas 4:19, también nos dice que hasta que Cristo sea formado en nosotros. Este es el propósito de Dios, que Cristo sea formado, que tengamos la imagen del Señor Jesucristo en nuestras vidas como un reflejo. Llevará entonces a nuestra vida un proceso de Dios y en ello seremos quebrantados. Es un proceso difícil, no nos gusta, pero es necesario. Y cuando estamos en Dios, buscamos de Dios, Dios hace las cosas de manera importante. Este proceso es doloroso, este proceso nos va a llevar a una circunstancia de tristezas y continuos dolores. Sin embargo, todo tiene un propósito y es en Dios. Debemos pasar en este tiempo con Dios porque hay un propósito. ¿Qué aprendió Pablo? Podría surgir en nosotros la pregunta, en medio de estas circunstancias, fue un gran siervo de Dios y ciertamente algo aprendió en medio de todo este escenario. Número uno, yo puedo apreciar en ello que no quitarle el aguijón en su cuerpo no era un desamor, antes bien era amor con sabiduría, le era necesario para ser mejor.
A su vez, que su gracia siempre sería más suficiente que todas las debilidades. Ahí entra la provisión divina en medio de circunstancias de las cuales vivimos. Dios está trabajando en nosotros para formar el carácter de Cristo y para que éste sea rector en nuestra vida en todo cuanto hagamos. Por ello, se hace necesario un quebrantamiento, y esto es por amor, y esto es con un fin en particular, que tú seas más útil a Dios. Por eso, si estás pasando por un quebrantamiento, dale gracias a Dios, porque ciertamente hay un propósito de refinarte y hacerte más útil. Pablo aprendió también a evitar el enaltecerse y a su vez también el depender más de Dios. No era en sus capacidades, era en el poder de Dios. Por ello entonces es fundamental saber que esos momentos de dolor nos acercan más a Dios. Estos momentos de tristeza nos hacen más refugiarnos en Dios. De igual manera, Pablo entendió para hacerse un instrumento bien calibrado y que fuera conforme a la voluntad de Dios. No es bueno en un aspecto didáctico ver a un gran violinista con un violín desafinado. No haría el mismo trabajo que puede realizar, no daría el gran concierto. De igual manera, tú puedes ser un violín en las manos de Dios, pero necesitas estar afinado, necesitas estar en la sintonía para que en esa armonía pueda ser útil, y esto implica tensar las cuerdas. Bajo este sentido, de igual manera, es importante que nos mantengamos siempre en la mirada a Dios. Bástate mi gracia. No veas las circunstancias, no te detengas en las circunstancias, mira quién está detrás de las circunstancias y que es Dios. Tu mirada no es en los problemas, es en el que está trabajando en todas las cosas, el cual es Dios. Algo fundamental, que de igual manera Dios le puso a Pablo algo, es decir, un recordatorio, que le estaría llevando en todo momento a entender que Dios estaba con él. Este aguijón le recordaba a Pablo el amor de Dios, le recordaba la omnipresencia de Dios, le recordaba el amor de Dios, le recordaba el Dios omnipotente que estaba con él y había un propósito. Es importante saber que en medio de los problemas estamos en las manos de Dios, que Dios tiene control de las circunstancias, que Dios está a nuestro lado. Por tal motivo nada sale del control de Dios. Por ello debes estar seguro que ese problema, esa circunstancia lleva un propósito. Algo importante también, en el caso de Pablo, este aguijón le ayudó a profundizar su relación espiritual con Dios. Dios quiere revelarse mayormente a tu vida. Dios quiere acercarse más todavía a tu corazón. Dios quiere en todo momento revelarse más su poder en tu necesidad. Pero esto es muy necesario, que pasemos por situaciones difíciles. Pablo, después de todo lo que pasó, pudo decir que Dios era en su vida y por la gracia de Dios él era lo que tenía. Entonces hoy podemos entender que se hace necesario profundizar esa relación con Dios. De igual manera, Dios puede mandar un aguijón, pero este tiene un propósito bueno. Aunque no lo veamos, aunque no lo apreciemos, aunque no lo entendamos, dice la palabra de Dios que Dios actúa mucho más allá de lo que pedimos o entendemos. Tratar de entender lo que Dios está haciendo en tu vida no es en particular la respuesta. Hay que obedecer, hay que caminar, hay que depender de nuestro Dios. Él tiene el control de las cosas. A su vez, Pablo también sabía que debería servir no con sus fuerzas, sino con el poder del Espíritu de Dios. La suficiencia de la obra del Espíritu en su vida le era necesario. Le llevó a orar más, le llevó a buscar más a Dios, le llevó a depender más de Dios y saber que, como él lo expresa en 1 Corintios 2:4, que dice: ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con poder y demostración del Espíritu Santo. Es entonces que Pablo sabe que el Espíritu está con él. Pero algo importante es el poder del Espíritu de Dios revelado en la vida de Pablo. Y fundamentalmente, Pablo sabía que debería gozarse en medio de las circunstancias. Dice la palabra de Dios que debemos estar presentes en todo momento, conscientes de lo que Dios está haciendo,
conscientes de lo que Dios está trabajando. Si estás en buenas manos, entonces no te quejes en el tiempo de aflicción. No te quejes en medio de la prueba. Al contrario, gózate en saber que estás en las manos del alfarero, que estás en las manos del experto y Él hará la obra perfecta. Por ello entonces dice la palabra de Dios que nos sintamos con sumo gozo cuando estemos en diversas pruebas. Alguno diría, pero es inconcebible. Pablo entonces entendió que debería gloriarse, gozarse en medio de los problemas porque Dios está trabajando en su vida. Si tú no tienes en algún momento dado alguna situación que aflija tu corazón, preocúpate entonces, que ciertamente no estás haciendo algo importante, no estás buscando de Dios, no estás ciertamente sino en un confort y fuera de un escenario que deseas ser perfeccionado. La vida de Pablo surgió, es que fue un Pablo antes y un Pablo después de que pasó por ese tiempo, por ese sufrimiento, pero fue más productivo. Y la Biblia dice que debemos llevar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. De ahí que debemos ser entonces personas que contemplen el poder de Dios, pero a su vez también que obedezcan la palabra de Dios. Siendo así, podremos ser altamente productivos en la vida cristiana. La gracia de Dios puede sostenernos, puede llevarnos a un grado más alto de madurez espiritual. La gracia de Dios es el descanso donde debemos tomar lo que Dios ha dado, porque es la provisión poderosa de Dios, es el amor revelado de Dios a través de un cuidado especial. Pero esto nos lleva a entender entonces que estar en medio de una circunstancia difícil es estar en las manos de Dios. Dios prepara nuestras vidas para servirle, pero nos quiere hacer más productivos. Primera de Pedro 4, 12 al 13 nos habla entonces y dice: hermanos amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña se aconteciese, por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo. No te extrañes, no te sorprendas si estás pasando por una circunstancia difícil. Dios está contigo. Y algo muy importante, Dios va a usar ese quebrantamiento para profundizar su relación contigo, para llevarte a un nivel más alto de entendimiento espiritual, de manifestación espiritual de su grande amor. Por ello, hoy en esta hora es para entender. Pablo adquirió una nueva perspectiva después de que pasó por este aguijón. Pablo entendió también que se desarrolló en él una comprensión mayor de lo que Dios estaba haciendo en su vida. Pero ciertamente fue en su vida el sufrimiento el que le hizo ser cada día más humilde, que lo hizo ser cada día más dependiente de Dios y que le llevó a un escenario importante de productividad. Pero si en esta hora tu vida está estancada y si Dios quiere tratar en tu vida, no rechaces ningún momento del quebrantamiento o de la prueba que Dios pone en tu vida. Ciertamente Jeremías dice en el capítulo 15, verso 19, si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Debemos quitar aquello que es malo, aquello que no sirve, aquello que es vil, para que seamos como la boca del Señor, un instrumento que hable la palabra del Señor. El Señor tiene un propósito para tu vida y por ello entonces pasarás por momentos de quebrantamiento, pero el quebrantamiento es una señal del amor de Dios y de su actividad en tu vida. Algo importante, Dios está trabajando en tu vida y necesitamos del poder de Dios. Basta la gracia de Dios, apóyate en la gracia de Dios. Y hoy te quiero invitar que en este momento, en medio de tu problema y de tu necesidad, tú le digas: Señor, ven a mi corazón. Quiero conocerte, quiero estar contigo. Y te invito para que inclines tu rostro y puedas hacer una oración conjuntamente un servidor contigo, para que busques de Dios y en este momento también presentes tu vida. Padre, yo te pido en esta hora, en el nombre de Jesucristo, que tomes cada necesidad y que todo lo que están pasando en los corazones, Señor, ciertamente aun cuando no lo entendemos, lo único que debemos saber es que nos debe bastar tu gracia para poder salir adelante y ser más que vencedores en tu nombre. Toma a cada uno de ellos y si hoy por primera vez alguno te está escuchando a través de la palabra,
También, Señor, sálvalo y que te conozcan a ti como el único Dios verdadero en el gran amor que tienes para con ellos. Hoy te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Dios sea contigo.